Ya. Buenas noches a todos, a todas. Agradecerles por darse, cierto, el tiempo de estar presentes hoy en este seminario gratuito. Yo soy Solange Garavito, coordinadora académica en CECIT Chile. Les voy a presentar un poquito a nuestra psicóloga, cierto, Eugenia Escalona. Ella es psicóloga clínica, además ha hecho diferentes cursos en CECIT, es diplomada en terapia sistémica breve, terapeuta en parejas y adolescentes con formación en temáticas relativas a la violencia de género. Además está doctorando en psicología en la Universidad de Flores, Argentina. También ha hecho diversos estudios en relación al TDAH, que igual les va a presentar ahora una síntesis de lo que ha aprendido, ¿cierto? Ella a través, ¿cierto? De la evidencia. Así que, Eugenia, si estás por allí. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, yo pensé esta instancia para que pudiéramos hacer una comunicación al público general y para que los colegas y las colegas pudieran también saber cuáles son las pistas para la detección. Entonces vamos a tratar de que el lenguaje sea ameno, sea como apto para todo público, pero quienes son profesionales de la salud mental les voy a pedir que por favor me ayuden con preguntas que me hagan ir en la línea más específica. De esa manera vamos a poder ir desarrollando una conversación que va a ser mucho más fructífera para todos y todas, ¿ya? A mí no me interrumpe que alguien hable, por el contrario, yo estoy basada en este principio constructivista, en donde para poder hacer que las clases sean apropiadas es que el estudiantado tiene que ser un agente activo y yo simplemente soy una persona que ofrece una narración y que eso le permite ir ordenando los recursos. Espero que todos y todas estén teniendo una excelente noche y yo agradezco a todas las personas que saludan porque me hacen sentir muy acompañada. Y esta clase va a ser grabada para verla luego para quienes están un poquitito cansados o quienes como déficit atencional se van a distraer durante la clase. Así que no se ocupen, ¿ya? Vamos a empezar tomando un elemento que considero que es súper importante al momento de poder construirnos en los procesos diagnósticos. Y este tiene que ver con la salud. O sea, nosotros en general estamos entrenados como profesionales en mirar la patología, en mirar los daños. Y en esto quiero irles mostrando que la salud cognitiva tiene que estar presente. Nosotros estamos dedicándonos a que las habilidades mentales, tales como la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, la toma de decisiones y el razonamiento, le permitan a la persona desarrollar un estado de bienestar no solamente individual, sino interpersonal. La salud cognitiva pasa porque estar en un entorno que nos permita aprender cosas nuevas, que nos desafíe. Se trata de que nuestra capacidad saludable y de podernos adaptar a nuevas situaciones también tiene límites. Y esos límites pasan por las violencias estructurales, pasan por las condiciones de coerción social. No todos los alejamientos de la salud tienen que ver con una patología que esté situada dentro de las individualidades. Hay patologías que se dan porque las personas estamos siendo heridas dentro de las relaciones sociales y dentro de cómo estructuramos la sociedad. Entonces, cuando vamos pensando en la salud cognitiva, también vamos pensando en que la capacidad de adaptación de las corporalidades está limitada y que no nos podemos adaptar a las violencias. Asimismo, el mantener relaciones sociales y el mantener emociones saludables va a ser posible en la medida que estemos en un contexto que nos nutra relacionalmente y que nos permita alimentarnos cognitivamente para así ver con qué vamos poblando nuestra cabeza. Entonces, acá vamos a tratar de tener ese enfoque que va a ser a lo largo de la vida. Cuando vamos a tratar el curso, lo ideal es que nosotros vayamos haciendo esta conversación de cómo va evolucionando nuestra salud cognitiva a lo largo del ciclo vital, donde en la infancia que vamos a hacer, vamos a pensar en cómo se está desarrollando la estructura cerebral, vamos a ver cómo son las habilidades cognitivas y sociales de una persona que está en bienestar. Y de esa forma vamos pensando en cómo esto a veces se empieza a alejar y ahí es donde nuestras intervenciones tienen que darse para que la persona pueda desarrollar recursos. Asimismo, en la edad adulta
en la etapa que estamos nosotros de adultos independientes, la salud cognitiva en general va a estar más en la línea de cómo nos desarrollamos en el trabajo. La salud cognitiva va a estar viendo cómo tengo capacidad de almacenar información de mi desempeño, cómo puedo tener un lenguaje acorde al mundo profesional. Mis procesos atencionales también van a estar más interpelados por la toma de decisiones, de cómo estoy gestionando los recursos económicos, de cómo estoy gestionando los recursos sociales. Y desde esa línea nosotros vamos a tratar de potenciar la salud cognitiva para el cuidado de la corporalidad y también del entorno, porque se supone que como adultos ya tenemos que tener la capacidad de hacernos cargo de otredades y ser responsables de mantener vinculaciones sanas. Y, evidentemente, en la vejez vamos a estar pensando la salud cognitiva como la forma de mantener los procesos de autonomía, cómo nos mantenemos situadas en una calidad de vida, y cómo los procesos de atención, memoria, lenguaje, razonamiento, los mantenemos activos, ya alejándonos de la lógica de la productividad, sino utilizando estos recursos para la trascendencia. Es decir, cuando nosotros pensamos en los procesos de senectud, cuando pensamos en los procesos de envejecimiento, tenemos que irlos observando también desde cómo el adulto mayor puede encontrar bienestar en pensarse, en poder resolver problemas, en poder hablarse a sí mismo, ya que muchas veces lo que pensamos es que la vida adulta se caracteriza solamente por los procesos productivos. ¿Qué vamos a tener claridad? ¿Y cuál es la idea fuerza que vamos a trabajar en esta conversación del día de hoy? Que la salud cognitiva se ve afectada, ¿ya? Vamos a tener factores estresantes, vamos a ser atacados por enfermedades, vamos a ser impactados por nuestras rutinas o la falta de ellas, y en tanto eso yo puedo tener condiciones como estos procesos de trastornos en el neurodesarrollo, pero aún así poder tener la salud cognitiva, poder utilizar mis recursos de manera apropiada y mantener un estilo saludable. Entonces acá, sabiendo que podemos tener un trastorno del neurodesarrollo, nosotros vamos a, como terapeutas, hacer la invitación siempre de que la persona pueda mantener un estilo de vida saludable, y en eso vamos a pensar en actividades que vayan estimulando sus procesos cognitivos, que vayan desarrollando pautas de cuidado y aprendizaje de habilidades para que no se alejen del proceso de salud. Porque nosotros siempre podemos alcanzar el bienestar. ¿Bien? En tanto eso, ¿qué nos va a ir pasando también? Y que en eso tenemos que también desarrollar algunos otros conceptos que son importantes, está el hecho que vamos a tener que observar, ¿cierto? El concepto de atención. Ahí les dejé un paper de donde vamos a tomar, ¿cierto? El concepto de atención para que lo puedan ver. Las diapositivas van a estar a disposición, así que no se ocupen, no, de ir anotando todo, y las referencias van a estar en la medida que yo vaya comunicando, ¿cierto?, los distintos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a tomar, ¿cierto?, esta capacidad mental, ¿cierto?, en donde nosotros podemos apreciar ciertos objetos, líneas de pensamiento que sucedan de manera simultánea. Entonces nosotros sabemos que la atención es una capacidad mental que nos permite ir haciendo selección de elementos del ambiente y concentrarnos en información que nosotros y nosotras consideramos relevante. Y eso hace que hay otras cosas que parezcan que están en segundo plano o que no son tan relevantes. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nosotros vamos a requerir estos elementos para poder desarrollar los procesos de retención de la información, para poder desarrollar motrizmente las cosas que le prestamos atención y tomar decisiones para poder, ¿cierto?, adaptarnos con esta nueva información, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a saber que existen distintos modelos o partes de la atención, que son redes neuronales que son independientes, pero que siempre están interconectadas, ¿ya? En esa interconexión tenemos redes que nos dicen, oye,
pesca el estímulo, pone atención y mantiene un estado de alerta para que podamos detectar rápidamente. Entonces, eso es nuestra red de alerta. La red de alerta nos permite focalizarnos ante la presencia de un estímulo y la idea es que podamos observarlo. ¿Ya? ¿Qué nos va a pasar también en esta red? Nos va a ir, cuando se activa, pidiendo también la activación de la red de orientación. ¿Qué va a pasar? Que acá vamos a inhibir, vamos a poner hacia los estímulos que no son tan relevantes. Entonces, así como yo tengo este filtro de la camarita que hace que el fondo esté nublado para que yo me vea más clara, nuestro cerebro también hace lo mismo en los conceptos de atención. Y ustedes se habrán fijado, sobre todo cuando estamos enamorados, enamoradas, de que nuestra red de alerta se activa rápidamente con una persona y nuestra red de orientación hace que todas las otras palabras parezcan que no existen y que los otros estímulos no se sienten de manera tan intensa. Mientras que en la red del control ejecutivo, ¿qué va a hacer? Va a poder ir regulando este proceso de atención y va a inhibir que tengamos algunas respuestas que podrían ser impulsivas. Es decir, nos va a permitir que a pesar de que esté esta persona que nos llama mucho la atención y que queremos darle beso y abrazo, no hacer eso porque estamos en un contexto de clases, porque estamos tratando de aprender, y lo que va a hacer es que me pueda, ya, se apaga eso un ratito porque voy a prestar atención a la maestra, voy a prestar atención a la escritura y voy a empezar a dedicarme a otras actividades. Como se habrán dado cuenta, ¿cierto? En estas redes que funcionan de manera interconectada, que trabajan juntas para permitir una atención eficiente y efectiva, en las personas que tenemos trastorno de déficit atencional no están funcionando bien. Y lo que vamos a hacer es poder apreciar qué fue lo que nos fue pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual estadístico de trastornos mentales, nos va a decir que acá tenemos un patrón de comportamiento. ¿Por qué? Porque es una forma de procesar la información que va a resultar problemático en distintos entornos. ¿Por qué? Porque la persona no puede desarrollar estas características. A veces los procesos de alerta se activan con estímulos que no son relevantes. Podemos pasar a segundo plano estímulos que son esenciales, o simplemente no vamos a poder inhibir las conductas que nos permiten un desarrollo en sociedad. Entonces lo que nos va a ir pasando es que estas características las vamos a tener de manera estable. ¿Por qué? Porque es un trastorno del neurodesarrollo. Lo que le está pasando a mi cableado cerebral es que nos está dando de la manera en que las otras personas desarrollan sus estructuras neuronales. Nuestra corteza prefrontal nos va a impedir muchas... Consulta. Mande. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a todos. Buenas Estimada, noches. ¿cómo puedo diferenciar en este caso el déficit de atención con la hiperactividad? ¿Cómo lo correlaciono para que los dos se complementen y hagan uno solo? No sé si me explico un poco. Mi hijo, pero esa respuesta está en un ratito más, no sea impulsivo. Ah, ok. Perdón. Ok. Está muy bien, gracias Mauro. Mauricio, perdón. Y en eso lo vamos a explicar en cómo vamos a hacer la definición de los síntomas, porque tú bien sabes que tenemos que ir de lo general a la particular. Y me encanta el cómo el Mauricio nos mostró un ejemplo súper claro. Muchas veces a nosotras las personas que tenemos trastorno de déficit atencional nos pasa que cuando nos están explicando algo que sabemos queremos ir más rapidito hacia las cosas que son importantes. Y esos elementos que nos hacen ser disruptivos a nivel social, y lo que hace es que nosotros es como, ya, pero para mí fue súper espontáneo, fue súper sano, pero los neurotípicos no nos entienden. Y creen que a veces somos irrespetuosos, somos altaneros, somos personas irresponsables, cuando en realidad lo que estamos haciendo simplemente es a dónde se va mi atención y de qué es lo que quiero conseguir de manera súper rápida. Entonces, me parece súper bien cómo lo pudimos ejemplificar con lo del Mauro. Milena que cuéntenos. Hola, profe. Hola a todos, todas, todes. Tengo una duda
Bueno, primero que nada, un gusto estar por fin en un seminario, en un curso que usted dicte. Muy agradecida por eso. Y ahora, en cuanto a mi pregunta, bueno, me surge la duda, ¿cierto? Bueno, usted comentaba de que son ciertas herramientas, ¿verdad? O que estos diagnósticos, ¿cierto? No tienen, por decirlo así. Ya, entonces ahí entra como mi duda en cuanto a estos diagnósticos, personas y condición, ¿no tienen esta capacidad o es que hay una dificultad en el momento de trabajar esta capacidad, disculpe? Sí, sí. Súper bien. Entonces, como tú lo mencionaste, nosotros vamos desarrollando estas capacidades de prestar atención. ¿Y qué nos va a ocurrir? Que cuando nosotros somos chiquititos, en realidad desde los 3 años vamos a ir mostrando un estilo de procesamiento de la información. Vamos a ir mostrando una forma en que prestamos los procesos atencionales. Y eso se va a ir consolidando en la medida que vamos creciendo. ¿Qué va a pasar? A los 7 años aproximadamente nosotros ya vamos a tener un funcionamiento cerebral lo suficientemente estable como para decir, acá la persona está con toda la sintomatología presente, esto se está saliendo de los rasgos esperables para el desarrollo cerebral, y vamos a tener que hacer una intervención para que la persona pueda llegar a la salud cognitiva. Y ahí es donde aparecemos todos los profesionales de la salud mental. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Nosotros vamos a seguir presentando los criterios, pero los podemos tener en una remisión total o parcial, porque hemos ido desarrollando herramientas para poder ir adaptándonos en sociedad. Asimismo, ¿qué nos va a pasar? Que nosotros vamos a tener aumento de la sintomatología en periodos estresantes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir haciendo el juego, ¿cierto? Es primero saber que en este estilo de funcionamiento, en estos trastornos del neurodesarrollo, vamos a encontrar un porcentaje importante de la población. Encontramos acá en Chile investigaciones que nos ponen en el 17% incluso de la población con un trastorno de déficit atencional. Y además de eso, lo que nos encontramos también es que la mayoría de estos elementos son detectados en la infancia, en la época de escolarización. Porque mire, lo que nos empieza a pasar es que cuando nosotras ingresamos a la escolarización formal, es donde nos piden poner procesos de atención de manera sistemática, de manera controlada, y se notan más nuestra diferencia en cómo gestionamos la información, en cómo vamos desarrollando las actividades. De hecho, reciencito, una colega fue súper amable y nos dijo que a ella lo que le pasaba era que se ponía a hacer otra cosa que le ayuda a focalizar la atención como manualidades, mientras que está escuchando distintos relatos. La Valentina Bobadilla nos muestra de que esos elementos muchas veces en el sistema escolar se sienten como disruptivos y eso hace que se prendan las alertas y se pueda diagnosticar. Pero si no, lo que pasaba era que nosotros pasábamos la vida sintiendo que éramos personas distraídas, que se nos hablaba feo y finalmente desarrollamos un autoconcepto muy, muy deteriorado y caíamos en sintomatología ansiosa y depresiva sin darnos cuenta que en realidad estábamos con una falla en nuestras funciones ejecutivas, en nuestro desarrollo cerebral y que por eso necesitábamos apoyos especiales. Natalia, te voy a silenciar para que no se escuche algo feo. Ya. Entonces, ¿qué nos pasa, cierto? Que nosotros vamos a tener algunos elementos que van a ser característicos. La hiperactividad, la impulsividad, la inatención, ¿ya? Y vamos a tener subtipos también predominantes. O sea, yo puedo ser predominantemente hiperactiva, puedo ser predominantemente impulsiva, inatenta o de manera combinada. Puedo estar como en esta línea. ¿Qué va a ir pasando? Para poder nosotros hablar de que es esto y no es otra cosa, lo que vamos a encontrarnos es que insisto, es un patrón persistente. Acá la persona tiene este estilo de procesamiento de la información y de gestión de la actividad.
Y en tanto a eso, lo que vamos a encontrar es que estos elementos van a estar presentes antes de los 12 años y como les comentaba, este estilo va a irse formando y va a ser visible desde los 3 añitos. En general, nosotros hacemos los procesos de detección en esa línea. Hay personas que tienen diagnóstico tardío pasada la adolescencia o ingresada a la adultez y es con mucho esfuerzo porque lograron hacer conductas compensatorias. Pero en general, las personas que no han tenido un ambiente que les ha proporcionado estos elementos nutricios, no pueden desarrollar esas conductas compensatorias, son más floridos en la sintomatología y se diagnostica de manera anticipada. Ángelo, cuéntanos, levantaste tu manito. Ahora sí, disculpen. Bueno, saludos a todos, como dicen. Tengo una duda con respecto a... Yo trabajo como psicólogo en salud pública y me pasa que veo muchos chiquititos, veo de frentón como una sobrediagnóstico del SDA en los chicos con respecto a su habilidad social y cómo desarrollan todo este proceso que usted indica en base a las atenciones y cómo yo como psicólogo voy interviniendo sesión a sesión con cada uno de ellos. Y qué hacer uno como profesional de la salud mental en base a poder dar esa tranquilidad a los equipos parentales que muchas veces desde la propia ansiedad llegan súper preocupados, algunos disruptivos en el setting, y uno como psicólogo obviamente tiene que marcar ese punto de diferencia y tranquilidad de los equipos parentales. Eh, entonces, ¿cómo poder hacer ese manejo de no poder diagnosticar directamente al paciente como de frente? Súper. Ya, el elemento del sobrediagnóstico nosotros lo vamos a atacar con los elementos de las evaluaciones neurocognitivas que te voy a ir señalando a lo largo del curso y que además de eso nos entregan pistas de cómo establecer el abordaje. Asimismo, en el curso lo que planeamos hacer es mostrarles cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para que no todo sea porque soy TDAH, sino que se hagan pautas de intervención pensando en lo que requiere cada corporalidad. Entonces, en eso también necesito que puedas ir desarrollando, ¿cierto? El primer elemento que dé calma a la coparentalidad, ¿cierto? Y esto es una alteración en el neurodesarrollo, es como la necesidad de utilizar lentes o como tener un músculo que está funcionando hiperlaxo, que puede ser como ese, ¿cachai? Entonces, es una forma de funcionamiento que requiere algunos elementos, pero que no impide un funcionamiento normal. Lo que va a requerir es que estemos más atentos a acompañar y que nutramos de manera más eficiente en las normas y asimismo que sepamos anticipar de manera más clara para que la infancia logre reconocer qué le está ocurriendo y pueda desarrollar estrategias de afrontamiento más eficientes. Debido a lo que están pidiendo los compañeros y compañeras, las preguntas se van a ir dejando hacia el final y los quienes tengan la manito levantada, por favor, escríbanlas para así irlas agenciando dentro del proceso discursivo y que de esa forma no se vean interrumpidos los procesos atencionales de las otredades, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es que esto está presente en varios contextos. Es decir, acá no tiene que ver con un mal manejo de la parentalidad o que un profesor no tenga un buen manejo del ambiente áulico. Acá se puede observar de manera consistente. Eso es un elemento que muchas veces baja estos miedos diagnósticos porque nosotros necesitamos encontrar varios informantes claves que nos presenten de manera consistente la misma información. Entonces ahí ya tenemos un elemento que entrega calma a los padres. No es que yo estoy agenciando mal las normas de mi hijo o hija, es que esto está pasando de manera transversal. Pasa con amigos, pasa con familiares, pasa en la iglesia, pasa en el colegio, pasa en la feria, pasa en el consultorio. ¿Ya? Y además de eso, nosotros vamos a saber que esto interfiere de manera florida en el funcionamiento y reduce la calidad del funcionamiento. Entonces, nosotros muchas veces con colegas nos encontramos, no, es que el TDAH es algo que es un invento reciente, o yo no conozco niños TDAH.
y tú vas a hacer la observación en sala y se nota muchísimo la diferencia. Se observa el proceso de inatención, que ese estudiante no está presente en la sala. No podemos hacer la observación, por ejemplo, en tanto a estar quieto o quieta, es algo que se les imposibilita. Yo, por ejemplo, ahora para poder estar dando la charla tranquila, tengo las piernas dobladas en posición de loto, porque de lo contrario empiezo con la patita inquieta, porque yo tengo trastorno de déficit atencional también, pero mi predominio es la impulsividad. Entonces ahí nos va a ir pasando. Acá sabemos que nuestros síntomas no se van a producir, ¿cierto?, por otros elementos. Ahí tenemos que tener claro el diagnóstico diferencial. Es decir, acá nos explica que yo esté inatenta porque ando triste. Yo no voy a andar hiperactiva porque me siento ansioso. No estoy siendo impulsiva porque estoy bajo el consumo de sustancias. No, esto es un estilo de funcionamiento cognitivo. Los síntomas aparecen desde muy, muy pequeñitos y se mantienen a lo largo del ciclo vital. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo las separaciones. ¿Qué nos va a ir pasando? Para poder hacer esta categorización que nos pidieron al principio de cómo ir sabiendo cuál es mi estilo dominante. Bueno, si yo voy a tener un estilo donde no puedo prestar atención sostenida, donde me cuesta distinguir cuál es el estímulo esencial del accesorio, ¿qué me va a pasar? No voy a saber organizar las actividades, porque no tengo la estructura neurológica que me permite agenciar el tiempo. Asimismo, ¿qué me va a pasar? Me voy a mantener muy incómodo cuando se trata de hacer deberes escolares o que requieran una atención sostenida, porque sé que frecuentemente fracaso realizando esa tarea. Y lo que me voy a encontrar es que lo que se espera de una persona sana es que la atención dure de manera sostenida máximo 25 minutos. Pero lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener que este tiempo en las personas que tienen un déficit en la atención no llega ni siquiera a 10. Y esos 10 minutos en general lo que van a requerir, ¿cierto?, es hacer un proceso de atención dividida, en donde una parte de mi cerebro va a estar dibujando, mientras la otra pueda prestar atención en el relato, y asimismo una parte de mi atención dividida va a estar prestando atención a algún estímulo que está pasando en mi cabeza, como un diálogo interno, mientras que puedo realizar la escritura, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a ir pasando? Además, nosotros vamos a no estar atentos. Por ejemplo, que yo dije, voy a salir con bufanda porque hace frío, porque ando ronca, me va a doler la gargantita, y me la saqué para tomar un café, perdí mi bufanda. Porque luego que cumplió su función, uno se olvida de las cosas que andaba trayendo, porque estaba más entretenida en la conversación, y eso hizo que olvidara con los elementos que andaba trayendo puestos. Vamos a encontrar con el estudiantado que frecuentemente no tiene los lápices de colores, no trae los materiales, no recuerda las instrucciones, porque no pudo prestar atención completa a la instrucción, porque tú estabas dando la primera parte y la persona ya dejó de oír porque creyó que comprendió. Y en eso, ¿cierto?, nos va a pasar que hay varios estímulos a los que le voy a poder prestar atención al mismo tiempo. Yo siempre le comentaba a mi estudiantado, mientras yo les estoy ejerciendo esta conversación, estoy atenta a que afuera está pasando el bus, estoy atenta a los colores de la ropa que están ocupando determinados estudiantes, y así mismo estoy prestando atención al chat y estoy prestando atención a las otras cámaras. O sea, yo puedo tener tantos estímulos que hace que no pueda fijarme en ciertos detalles de manera sostenida, porque lo otro se hace mucho más interesante. Y nos vamos a pasar también que a menudo aparenta no escuchar lo que dice porque no necesito escucharte con todos mis sentidos. Yo puedo oírte mientras mi vista o mi lenguaje está yéndose a otro lado. Y nos pasa, muchas veces ustedes los van a encontrar,
sobre todo en estos ambientes millennial y centennial, que nosotros podemos estar escribiéndole el WhatsApp a alguien mientras estamos manteniendo la conversación y estamos prestando atención a lo que está pasando en la tele. Y ustedes pueden fijarse que esa capacidad de dividir nuestros procesos atencionales hace que la retención sea muy bajita, pero que en tanto a memoria de trabajo podemos seguir haciendo. Asimismo, nos va a pasar que va a ser difícil mantener la atención en las tareas o en el juego, porque esperar mi turno puede ser muy difícil. Y si te fijas, ya con todos estos síntomas tienen que estar al menos 6 presentes por 6 meses. ¿Por qué? Porque acuérdate que si nosotros estamos pensando en que puede pasar un elemento de que los padres están pasando por un evento altamente estresante, ha habido una dificultad con el manejo docente, o está pasando por alguna crisis vital, lo que debería pasar que en los 3 primeros meses se hace la adaptación, y nosotros ya podríamos hablar ahí de un trastorno de la adaptación que explique mejor los síntomas. Pero, como esto lo estamos pensando, más de 6 meses y con un inicio temprano, ya podemos hacer la distinción más clara de que las personas pueden presentar un déficit atencional con predominio en la inatención. La Aileen nos muestra un elemento súper importante. Hace tiempo leí que los porcentajes de niños son mucho mayores a los de las niñas con TDAH. Esto es porque las niñas es más difícil de detectarlo, porque por lo general no domina la hiperactividad. ¿Qué tan cierta es esta información? Esta información es muy cierta. Y lo que tienes es que la mayoría de los estudios se hizo pensando en un síndrome hipercinético, en donde lo que se mostraba socialmente era el niño disruptivo. Pero las niñas tienen enmascarada los procesos del déficit de atención, porque en general se les piensa que somos más calladas y desde los estereotipos de género somos más tranquilas, se nos piensa más taciturnas o imaginadoras. Y eso hace que se infradiagnostique o se naturalice los síntomas de inatención. Asimismo, los síntomas de la impulsividad, que es la que yo tengo, como que está bien vista que seamos parlanchinas, que seamos buenas para participar, se confunde con ser hacendosa y se hace una naturalización que impide que podamos hacer la detección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar cómo hacer la evaluación de los resultados de las evaluaciones. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer voy a marcar las baterías que tiene que aplicar un profesional para poder hacer los diferenciales. ¿Ya? Ya. Hay elementos que son importantes y que aquí la colega la Valentina nos muestra. El déficit de atención, si te fijas, es una incapacidad de prestar atención a los estímulos. Es decir, yo no puedo retener esa información y pasarla a memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque no estoy tomando mis órganos perceptuales focalizados en ese elemento. Una persona dentro del trastorno del espectro autista, que también es un trastorno del neurodesarrollo, ¿qué va a ocurrir? No ejerce contacto visual, pero puede prestar largos periodos de atención. No se olvida de los elementos que tiene, de hecho es riguroso. Es sumamente riguroso con los elementos que va a utilizar. Entonces, nosotros nos damos cuenta que son elementos diferenciados. El TEA va a... No es que él puede percibir lo que está ocurriendo, el punto es que va a mostrar desinterés, es decir, va a preferir no contestar porque encuentra innecesario el contestarte, pero si tú le preguntas te va a decir, no, yo te estaba escuchando, me estás diciendo y puedo dar cuenta. Un trastorno de déficit atencional no va a haber notado lo que pasó y en general se va a sentir como impactado por la información que entregaste. Estos síntomas también, como nos pregunta Carolina, son visibles en población adulta y te vas a dar cuenta, como por ejemplo el ejemplo que di, que yo perdí mi ropa hoy y que a pesar de que aparente escuchar lo que no escucha lo que se dice, la persona está haciendo una actividad para calmar la atención y así poderse focalizar. ¿Ya?
Bien, las otras elementos creo que ahí los fui contestando y vamos a ir trabajando, ¿cierto?, en los elementos de la hiperactividad. Para saber más de las diferencias entre el TDA y el TDAH, participar en el curso, va a ser bueno. La hiperactividad, nosotros vamos a tener estos test, al menos 3 por 6 meses, y aquí estamos con las personas que no pueden estar quietas, ¿ya? Y ¿qué nos va a ir pasando? La persona va a poder tener esta hiperactividad que va a ser más visible, que es la hipercinesia. Es decir, que nos vamos moviendo muchísimo, que abandonamos el asiento, que hay situaciones en las que se espera que permanezcamos sentados y no se puede, que correteamos, que trepamos, que hablamos muy fuerte, que tenemos dificultades en tenernos tranquilos. Van a encontrar esta persona que va a requerir movimiento. Tú vas a observar a estos pequeños en el cine y van a ser los que se levantan de la silla, que empiezan a mirar para atrás, que se dan vueltas. La hiperactividad es mucho más visible que los otros elementos, pero nosotros también tenemos un elemento de en la inatención y en la impulsividad, que es la hiperactividad que no se ve, que es la hiperactividad a nivel de pensamiento. Podemos tener pensamiento en tropel y podemos tener pensamiento acelerado, lo que hace que terminemos taquiplálicos, es decir, hablando mucho, o en el de la inatención, que tengamos ideofugal y que se transformen en dibujos muy bonitos, pero que impiden que podamos llevar a cabo, terminar esa tarea. Entonces, eso también lo observamos mucho en personas adultas. Entonces, dentro de la impulsividad vamos a tener al menos un síntoma durante 6 meses y aquí hacemos exclamaciones que son importantísimas. Para mí como persona me tuve que entrenar muchísimo en esperar a que la persona terminara y hacer una pausa y contar para poder responder. O si se fijan, yo muchas veces me tomo las manitos cuando las personas están hablando, porque es una forma de autocontener la impulsividad y darme un mensaje de tienes que esperar a que el otro termine la idea para tú participar. Es incapaz la persona de guardar los turnos en las esperas o en situaciones de grupo, porque en general no se dio cuenta que hubo un turno o que había una cola, y lo que nos ocurre es que muchas veces en esos elementos no cachamos a dónde teníamos que ir porque ya queríamos cumplir con la tarea y hacerlo rapidísimo. Y además de eso, interrumpe o se entromete en los asuntos de las otras personas porque como no cachamos cuál es la norma y queremos mostrar antes que se nos olvide y queremos decir lo que es importante antes que no se olvide, nos ponen piloto y nos ponemos a conversar. Por eso muchas veces esto se confunde con una persona que es muy alegre, que es muy vivaz, que es muy dinámica, y hace que se infradiagnostique inclusive en mujeres. Y en eso, el estereotipo de género de que las mujeres hablamos más hace que se confunda, porque en la impulsividad tratamos de hablar mucho, a veces hasta sin filtro, porque ante el despliegue de la emoción de ansiedad y no lo sabemos gestionar, no sabemos contener ese impulso y evacuamos a través del lenguaje. A ver si hablando se nos pasa un poco la angustia. Por eso en general en los cursos yo empiezo hablando rapidito y en la medida que me calmo va bajando la intensidad, ¿ya? Vamos a saber que esto se ve distinto a lo largo del ciclo vital, ¿ya? Nosotros vamos a tener hiperactividad, ¿cierto? Se sale corriendo, no permanece sentado. Ustedes pueden observar incluso en las personitas de 3 años que ven la televisión parados de cabeza, subiéndose a los sillones, que están con la televisión prendida y además de eso están con varios juguetes, que esos juguetes saltan de un lado a otro y que van a estar como en distintas actividades al mismo tiempo, ¿ya? Además de eso, lo que vamos a tener es una escasa duración del juego y, hay que decir, lo de lo sensorial, ¿ya?
La colega delante hizo un elemento que era interesante, ¿cierto? Y que decía que acá nosotros podíamos pensarlo, que si hay una capacidad de razonamiento o creatividad, ¿cierto? Que existen beneficios asociados a el déficit atencional. Esto va a depender de cómo el mundo adulto guíe la hiperactividad, cómo guíe la capacidad de prestar atención y cómo vaya moldeando la impulsividad. Porque, como te decía, en los elementos de la salud cognitiva, tú puedes encontrar en la hiperactividad, ¿cierto? Estrategias de deporte, puedes encontrar elementos relacionados a el entrenamiento y de esa manera trabajas la disciplina, se ayuda como la impulsividad. En los déficits de atención tú puedes practicar elementos como el arte, puedes empezar a desarrollar estrategias donde incluso nuestra profesión nos desemboque en esas líneas. Por ejemplo, yo me dedico a la docencia porque creo que es importante que en mi incapacidad de mantener atención en un solo estímulo, me da la posibilidad de ir aprendiendo cosas de distintos elementos cuando estoy en hiperfoco y después compartirlo con una otra. O sea, va a depender de cómo el medio nos nutra. Yo recomiendo que cuando existan sospechas de trastorno de déficit atencional se vaya a un psicólogo. Ojalá un psicólogo que esté con algunos elementos de estudio de neuropsicología, porque tenemos que aplicar pruebas neuropsicológicas. Y las personas que estamos dentro de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos trastornos en la línea de la sensorialidad y por eso se recomienda siempre hacer un perfil sensorial. Porque lo que nos va a pasar también en estos elementos de la atención es que a veces vamos a saturarnos de estímulos y podemos hacer crisis también sensoriales porque nos empezamos a agotar, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos funcionando. Si se fijan, lo que van a darse cuenta es que el mundo adulto, desde su conceptualización del poder, puede decir, mira, aquí hay conductas oposicionistas, es desafiante, este chico, es chica, es irritable, cuando lo que pasa es que no prestó atención a la norma, y por eso no la cumplió. La irritabilidad pasa porque quiero hacer esto, lo quiero hacer rápido, me quiero sentir bien, pero no me dejan, entonces me siento molesto y voy a mostrar mi molestia de manera rápida. Asimismo, como el cerebro está funcionando de una manera distinta, los ciclos de sueño también son distintos. Y eso hace que hay personas que tengan problemas de un ciclo de sueño muy cortito y despertar con mucha energía y muy, muy bien, mientras que hayan otros que tengan el ciclo de sueño incluso invertido, que eso es lo que se ve más en el mundo adulto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, cada uno de los elementos va concatenando los otros y nos empieza a desarrollar dificultades, ¿ya? Hola. Cuando estamos en Thais, cuéntanos. Hola, disculpa, perdón por interrumpirte, es que quería comentar algo respecto de algo que estaban comentando en el chat, que justamente consultaron por el tema de las... Thais, ¿qué pasó? Ay, no sé, como que me decía que se silenció. ¿Se escucha bien? Sí. Más que nada quería comentar como una experiencia personal. Soy diagnóstico TDAH tardío y todo lo que fue la adolescencia y el periodo de la adultez no es sencillo cuando uno tiene en este caso un trastorno del neurodesarrollo no diagnosticado, porque hay muchos ámbitos de la vida que se ven afectados y efectivamente uno se siente de repente como que ¿por qué esto me afecta más y al resto no? Por ejemplo, dando un ejemplo para el tema de las crisis sensoriales, hay sonidos como espectros del sonido que hay gente que no escucha o que escucha y como que no les molesta, y hay gente, en este caso neurodiversa, que hay sonidos que no toleramos, que literalmente pueden llegar a producir un dolor físico o una saturación en cuanto a lo cognitivo que no te deja pensar y estás como bloqueado así y todos te miran como, ¿qué te pasa? Más que nada quería dar esa experiencia porque efectivamente yo lo vivo más con el tema de los sonidos,
hay umbrales como que son tolerables y otros no. Entonces, al momento de que se pasa como a una saturación, por ejemplo, en festivales, en ciertos conciertos o lugares que tienen mucha gente, se comienza a generar esta como, es como que se te sale de lo que puedes tolerar y empieza en este caso lo que se podría gatillar como una crisis sensorial que yo siento y tengo bien entendido que la sintomatología y cómo se vive depende mucho de la persona. Pero a nivel personal es como que necesito aislarme de la gente y me pongo como una canción en bucle con audífono. Y eso sirve mucho para bajar esta ansiedad porque efectivamente es como una acumulación, como que, como decía anteriormente, es como un umbral que uno tiene de tolerancia y cuando se pasa eso es como que literalmente necesitas apartarte del mundo un ratito para volver como a resetearte y funcionar. Pero eso, Sí. quería dar mi experiencia. Muchas gracias, Gracias. Thais. Y la Pauli nos dice con la palabra técnica maravillosa, Pauli, que esto se llama misofonía. Y nos va a ocurrir, ¿cierto?, que como estamos con una alteración en los procesos de atención, van a haber elementos a los que les vamos a prestar tanta atención que ya nos van a saturar y lo que vamos a necesitar es estimularnos en elementos que nos permitan la autocontención, como esta canción en bucle. Yo, por ejemplo, tengo que salir con audífonos de cancelación de ruido porque me ponen hiperalerta la locomoción colectiva. Entonces me ocurre también que necesito hacer eso, o yo pongo muy alto la televisión cuando estamos comiendo para que no escuche los sonidos de las personas al comer, porque también ¡ay! Me pasa que me da cosa. Y en eso... por eso vamos a hacer que es importante estos elementos de reconocimiento de la propia corporalidad y desarrollar una estrategia que nos permita adaptarnos en este mundo tan neurotípico. Entonces, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Desde los 3 años en adelante, porque ya tenemos un estilo de funcionamiento, pero las herramientas y baterías diagnósticas están desde los 7, para que también podamos hacer esa diferencia. En la etapa escolar, ¿cierto?, nos va a tener que hacernos, ¿cierto?, los elementos de revisión. En el área comportamental nosotros ya nos encontramos más floridos. ¿Por qué? Porque en la etapa escolar tenemos más lugares donde nos pueden pasar cosas. Entonces, en el área comportamental, lo que vamos a encontrar es esta sensación de desobediencia, de rabietas, de agresividad, de negativismo, pero lo que nos pasa es que en realidad la persona simplemente o no puede prestar atención a las instrucciones o somos tan impulsivos que no cachamos que había alguien levantando la mano y nosotros no sabíamos la respuesta y a los Hermione Ranger ¡pa!, le contestamos pero al tiro. Y lo que nos puede pasar también, ¿cierto?, es en lo afectivo. La impulsividad evita que yo piense en cómo el otro le va a pasar o cómo va a estar gestionando esto, entonces me meto con la otra persona y si yo me siento con ganas de abrazarlo, le doy un abrazo, le doy un beso, y así mismo si estoy enojada le voy a mostrar claramente que estoy enojada. Entonces puede salir su paipe. Y esto que nos va a pasar, y aquí es donde empezamos a encontrar comorbilidades, es que vamos a tener un bajo rendimiento escolar, vamos a darnos cuenta de que no estamos a la misma altura de las otredades, porque, por ejemplo, te entregan la prueba y tú en vez de leer todos los reactivos, el primero y rapidito, o cuando estamos al finalizar la prueba ya te empezaste a poner tan ansioso porque quieres salir y quieres liberar tu energía que contestaste casi sin leer. Entonces ya nos empiezan a pasar más elementos y que nos empiezan a alterar. Asimismo, en esto ya se van viendo de manera más marcada la disfunción de las funciones ejecutivas, porque mientras el cerebro de las otredades está madurando y ya están pensando más, nosotros recién vamos haciendo el desarrollo como una persona de 7, 8 años. Entonces, en general, tenemos como una diferencia importante en la función ejecutiva y también alteraciones visoperceptivas que nos hacen no saber leer las caritas, que nos empezamos a tener dificultades en el reconocimiento de la información social, y además de eso nos pasa la alteración neurocognitiva de la temporalidad. Entonces,
Eso lo vamos a ver en detalle en las clases para que podamos hacer los elementos diferenciales. Y acá ya, si se fijan, el cuadro ya se empieza a rigidizar. Si nos encontramos en un ambiente que fue más coercitivo, que fue más castigador, vamos a tener ya los elementos terciarios, que son problemas emocionales, vamos a tener ya un autoconcepto bien deteriorado porque nos están tratando re feo. En el área académica ya tenemos muy malas notas, a pesar de que podamos ser brillantes en periodos de hiperfoco. En los elementos cognitivos ya la planificación y la organización es evidente. Tú eres ese estudiante de un solo cuaderno para todas las materias, donde el 90% hay dibujo, después tenía un poquitito de la materia donde estabas prestando atención bien y de repente el profesora se equivocó en una palabra, borraste eso y ya no escribiste más, y vamos avanzando de manera más dolorosa. Y aquí es donde está la parte que todos y todas los que pensamos, yo soy TDAH y me está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Usualmente, como les comentaba, el diagnóstico se hace al inicio de la etapa escolar, es decir, ya tenemos las primeras dificultades cuando tenemos 5 o 6 años, y en el 70% de los casos ya se recoge en la enseñanza básica, ¿ya? ¿Y qué nos pasa? Nosotros como profesionales de la salud empezamos a recoger la historia clínica, vamos a ver la presencia de las conductas típicas y ahí decimos, ya, ahí están. Pero los especialistas más sistemáticos lo que hacemos es aplicar instrumentos. Algunos nos los da el Estado, algunos son más de la práctica clínica privada. Entonces ahí ustedes ven con qué profesional se quieren atender, pero en la parte de la prevención primaria nosotros vamos a aplicar elementos para poder rastrear si es que la persona se está saliendo de la norma, y después ingresan a un elemento de salud mental que se llama Programa Habilidades para la Vida, donde aplican instrumentos un poquito más específicos para ver las conductas desadaptativas con el profesorado y también para ver aspectos de la vida cotidiana con los padres, madres y cuidadores, y así empezar a hacer los elementos que nos van a ser conducentes al diagnóstico. Los criterios ustedes ya vieron cuáles son los del DSM-5, pero hay profesionales que también ocupan los del CIE-11, que son los elementos de trastorno cinético que están en ese apartado específico del CIE-11, ¿ya? Y acá la Valentina nos hace la pregunta, acá hay personas que efectivamente no van a tener todos los elementos, ¿cierto?, de la atención, pero pueden tener un predominio en la impulsividad o el predominio en lo hipercinético, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer como profesionales de la salud mental? Vamos a decir, ya, ¿qué se parece, pero no es? Y son preguntas que también aparecieron en el chat. Tenemos que tener bien claro en qué se diferencia el trastorno del espectro autista y en qué se diferencia de los trastornos de ansiedad, ¿ya? Y vamos a hacer, ¿cierto? No, un elemento que es importante y un disclaimer. Nosotros tenemos el diagnóstico, pero eso no resuelve las situaciones que tienes que enfrentar. La evaluación tiene que ir acompañada de un sistema de apoyo escolar, laboral o interpersonal, ¿ya? Tener un diagnóstico es lo que nos permite explicar nuestra experiencia y organizarla, pero no va a ser lo que nos va a ayudar a tener la toma de decisiones y las modificaciones medioambientales que nos permiten la salud cognitiva, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que hacerlo de manera más apropiada, ¿ya? Ya vimos los elementos del DSM y son los mismos del CIE. Así que vamos con los cuestionarios. Este es de observación de comportamiento en sala de clases que se llama TOCAR. Acá lo que nos muestra es si nosotros podemos aceptar la autoridad. Es decir, vamos a medir si hay desobediencia, si hay agresión. Y si te fijas, hay ítems que dicen, pelea mucho, si miente, si resiste la autoridad, si es disruptivo, si es desobediente. Hay otros ítems que son de contacto social. Si la persona es tímida, es inhibida, es solitario. Hay elementos cognitivos, si nos interesa en aprender o no aprender. Hay elementos de la atención y de la concentración. Y eso es los elementos donde nosotros no estamos tan atentos y que no estamos tan atentos. Si hay inmadurez emocional. ¿Qué son las computadoras? Dice.
y si nosotros y nosotras tenemos un adecuado nivel de actividad. Es decir, si estamos moviéndonos mucho, si estamos muy intranquilos, vamos a tener puntajes que van a estar más altos. Entonces, de esa manera podemos ir observando si la persona cumple con los puntajes de corte para poder decir si se encuentra en la sintomatología apropiada. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer para poder tener un diagnóstico conductual. Anton nos dice, ¿este instrumento es similar al de Corners? Sí, pero este tiene confiabilidad estadística y por eso lo utilizamos de manera más eficiente. Después te voy a explicar por qué el de Corners no lo recomiendo, pero usted puede seguir o no la recomendación. Este es el cuestionario para padres. Este es un cuestionario pediátrico de síntomas. Nos pasa de que la versión que se suele utilizar en atención primaria es de 35 preguntas. Híjole, es muy largo, entonces yo les muestro el de 17 preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar aquí en esta versión corta? Si se fijan, las preguntas 2, 6, 9, 11 y 15 son preguntas acerca de cómo presto atención. ¿Y qué me está pasando con eso? Voy a tener preguntas externalizantes. Por ejemplo, si somos egoístas, si comprenden nuestros sentimientos con los demás. En la 8, ¿cierto? Si nos peleamos con los compañeros. Y vamos a hacer preguntas de la atención. Por ejemplo, si somos una persona que sueña despierto, estamos en nuestro propio mundo, si nos cuesta concentrarnos, si nos cuesta estar tranquilas, tranquilos, si nos distraemos fácilmente. Entonces, si te fijas, nos va a ir pasando esos elementos de que la persona va a poder decir, oh, híjole, aquí están los diagnósticos de SM, y podemos hacer esos elementos. El otro es el EDA. Y el EDA, si se fijan, es muy bacán. ¿Por qué? Porque no están los elementos de la hiperactividad, si tenemos un déficit en la atención o si tenemos un trastorno conductual. Acá lo importante es que sepamos que este tiene un puntaje de corte y que ese puntaje de corte se pasa a percentiles. Entonces así tenemos la media poblacional y este está también validado en población chilena. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más alto estés en los percentiles, más necesidad de un neurólogo usted tiene. ¿Y qué va a pasar también? Que usted lo que va a tener que saber es que aquí va a sacar su elemento dominante. Es decir, todos los percentiles de cada ítem les va a decir dónde está su área de riesgo. Si está más en el área de hiperactividad, si está en la área de un trastorno conductual, o si usted simplemente está ahí con una deficiencia de la atención. Entonces vamos a trabajarlo de manera más completa y así tenemos un screening que es mucho más eficiente. Pero el test de Corners está bien desactualizado y nos entrega esos elementos. Acá, lo que me gusta muchísimo, la pregunta que hace la Caro, ¿se aplica con los padres o tutores? Sí, y ojalá usted aplíqueselo a distintos cuidadores. Por ejemplo, si esta personita está con la mamá, y la mamá refiere que la personita se porta bien, pero hay otra personita con la que dice, hay mucha queja, está muy disruptiva, aplíqueselo a los dos, y así tenemos el elemento para saber si acá es el informante clave el que se ha hecho un falso positivo o un falso negativo. Entonces, si se fija, está cortito, páseselo a varias personas para poder hacer los elementos de diagnóstico. Y aquí nos dice la Javi que ¿qué pasa con las altas capacidades? Bueno, lo que pasa con cualquier persona con altas capacidades, ya sea neurotípica o neurodivergente, las personas con altas capacidades van a estar dentro de todos los espectros y requieren que se identifique cuáles son sus altas capacidades para poderlas nutrir y potenciar. Entonces, no hay ninguna diferencia en el funcionamiento de las altas capacidades, estas se van a presentar, pero lo que va a tener que tener es la estrategia clara de cuáles son los puntos débiles del trastorno del neurodesarrollo para así poder desarrollar estas estrategias que habíamos conversado
en conjunto. ¿Ya? Esta es una escala Nishk, ¿ya? Y si se fijan también es bien cortita, pero nos va a permitir hacer como hartos elementos. Esta no la puse completa porque no me caía, pero bueno. Nosotros vamos a tener puntuaciones que nos van a ir diciendo los elementos que nos dan el estilo de funcionamiento. Lo bacán es que acá tenemos un screening para poder también sacar si la persona está con ansiedad o depresión. Y eso está súper bacán porque muchas veces hay concomitancia. Y nos pasa de que podemos estar con un trastorno del estado del ánimo y no es un trastorno del déficit de la atención. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que nos van a servir más. Vamos a hacer el screening de ansiedad o depresión, vamos a hacer el estilo de funcionamiento y también tenemos la puntuación screening para saber si es un estilo más impulsivo, hiperactivo o si está efectivamente inatento. Esta está pero maravillosa. Entonces, si se fijan, tenemos instrumentos que no tienen una buena confiabilidad estadística, que no nos dan falsos positivos, ni que nos dan falsos negativos, y que hace una discriminación eficiente de la población clínica de la subclínica, a diferencia del test de Conners. ¿Ya? El ADHD, que en esto, si se fijan, tenemos una versión para profes, pero también hay una versión para los cuidadores, y es muy linda esta batería porque tiene sus baremos para personas femeninas, personas masculinas, sabiendo que hay estereotipos de género que van a influenciar en los puntajes, y tenemos una puntuación total y tenemos subescalas de inatención, de hiperactividad, de impulsividad. Entonces, si se fijan, vamos a ir dividiendo los ítems por los numeritos y vamos a sacar la subescala. Entonces, es muy fácil para nosotros como profesional de la salud mental hacer una división que no solamente pase por criterios de SEM, ¿ya? Y todos los instrumentos que he mencionado están estandarizados en población chilena. Estos test, la mayoría están enfocados en etapa escolar, y si te fijas, los baremos que son desde los 6 hasta los 16 años. Entonces, sí hay pruebas que tienen que ser más específicas en adultos, pero en general con la población adulta trabajamos más con trabajamos más en la línea del análisis de la información que nos puede entregar. ¿Por qué? Porque en la historia clínica tenemos que hacer una buena anamnesis para saber si esto es efectivamente un trastorno del neurodesarrollo, que está mostrando sus secuelas en la etapa adulta, o acá la persona está con un trastorno en otra línea, que puede haber tenido una contusión cerebral que generó inatención, está con una sustancia o con otro elemento que está afectando los procesos atencionales. Entonces, los adultos en general trabajamos más con los diferenciales que con test. ¿Ya? Y el test caras. Este me gusta mucho porque como impulsiva siempre la pifio. No requieren certificación, solamente leerse bien el manual. Y ¿cómo se aplica? Nosotros tenemos que observar la filita de caras y tenemos que ver cuál es la distinta de las otras, y esa la vamos a marcar. Es súper simple. Y lo que nos vamos a conseguir, ¿cierto? Es decir, ¿por qué es distinta esa carita? Porque esa carita tiene la boquita distinta. Entonces, a los que les gusta rayar la pantalla, ráyenme la carita distinta. Y rapidito, porque necesitamos pasar la otra prueba. Gracias, Connie, Juan Pablo, Anaí, bacán. Ay, hay algunos que se equivocaron. Ya tenemos problemas con el público, no todos piensan en los mismos lados. La Silvia me dice, mi coordinadora me solicitó aplicar la figura de Rey. ¿Es adecuado? O sí, es adecuado, porque la figura de Rey nos va a decir si es que aquí hay un problema neurológico y cuánto tiene la capacidad de retener la figura. Entonces,
¿qué es importante? No solo aplicar la figura de rey, y si vamos a aplicar la figura de rey, tener clarísimo que la tenemos que aplicar junto con otra batería que nos diga en qué área está el predominio de la sintomatología, ¿ya? Entonces en eso funcionamos bacanoide. Ya es necesario estar capacitados para aplicar los tests. Ojalá lean muy bien los manuales, sean muy cuidadosos con cómo van a entregar la información, pero Pearson no nos entrega certificaciones para aplicación de manual. Tienes que ser profesional de la salud mental, eso sí. ¿Ya? Híjole, ya, paren con su cosa, ya se me están rayando toda la pantalla, creen que somos Picasso o Dalí. Voy a borrar todo, porque me puse mala onda. Ya. Ay, Gianfranco, qué porfiado. Típico TDAH. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hacer la evaluación? Maravilloso. Vamos a ver los aciertos. Las personas TDAH tenemos aciertos, pero también tenemos hartos errores porque no nos fijamos en los detalles, entonces a veces tachamos las cosas sin ser correctos. Entonces ahí, colegas, están todos los que se equivocaron, y lo que hacemos es ver los aciertos netos, y la impulsividad la vamos a ver cuando la persona logra hacer un gradiente. Los colegas que están diciendo que los otros dejan mucho que decir, ahí está el índice de control de impulsividad, ustedes los ven. Entonces tenemos que ser claros que acá llegó harta gente TDA y estamos mostrando cómo son los síntomas. Y está muy bien que seamos personas que lo estamos mostrando. Usted como psicóloga puede solicitar los elementos diagnósticos. A ver, aquí nos hace una pregunta ética muy importante la Carolina Chaco. Tú como sujeto puedes ir con tu hipótesis diagnóstica a un profesional. Eso sí se puede hacer, pero no se pueden autodiagnosticar. Por eso sí estamos mostrando qué instrumentos van a ocupar los colegas, para qué los vamos a utilizar, qué es lo que estamos tratando de medir, pero evidentemente usted no se puede autodiagnosticar, y esto elemento, insisto, como señalábamos al principio, no justifica que usted actúe mal. Usted puede tener su diagnóstico, y lo que tiene que hacer con eso, así como una persona que sabe que tiene hipertensión tiene que tomar su antihipertensivo, se tiene que acercar. ¿Ya? Entonces, en eso vamos en esa línea. ¿Ya? ¿De dónde podría sacar los test para realizarlo? Busque en internet. O haga el curso, porque yo los voy a compartir. Ya, entonces vamos en esa línea. El test de Conner. Ya nos vamos a poner a pelar. El test de Conner es un instrumento tradicionalmente ocupado en Chile y muchísimo. ¿Por qué? Porque es fácil, es corto, se aplica mucho a madres, padres y profesores, pero está muy criticado por su validez, porque no está actualizado a la población nacional, y porque además de eso, nosotros no tenemos mucho análisis psicométrico y manejo de normas de corrección. Entonces, no está bacán para hacerlo en todas las edades, y además de eso hay una inconsistencia en su estructura factorial. Además de eso, ustedes se fijan, está bien raro. ¿Por qué? Porque no están delimitados bien los ítems que requerimos para poder hacer los elementos. O sea, si se fijan, es impulsivo, irritable, pues ¿respecto a qué? ¿En comparación con qué? ¿En cuánto tiempo? Tiene que estar un poquitito más desarrollado. ¿Ya? Si es llorón, si es más movido de lo normal, si no puede estar quieto, si es destructor, ¿se dan cuenta? Son elementos que no nos dan, ¿ya? Y bueno, ahí nos dice la Pauli, además impulsivo y irritable no es lo mismo, la Vale nos dice el vocabulario es muy rebuscado y los ítems quedan a la duda, entonces por eso no lo ocupé, no lo ocupen. Delante una colega preguntaba acerca de los elementos que son factores de riesgo o que causan el TDA. Sabemos que esto es genético, ¿ya? Y el riesgo genético lo tenemos de padecer todas las personas. ¿Qué va a ser importante? El ambiente, porque el ambiente puede propiciar los elementos del neurodesarrollo y nos puede
asimismo, coartar en nuestro desarrollo neurológico. O sea, si tenemos un ambiente donde una persona que venía con la receta bien hecha, en un ambiente de maltrato, va a disminuir sus conexiones sinápticas, su cerebro va a ser de menor tamaño y sus circunvoluciones van a ser menos profundas. Imagínense eso en alguien que venía con una receta para un trastorno de neurodesarrollo. Entonces, sabemos que el ambiente juega un papel vital y que asimismo hay elementos psicosociales que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un trastorno de déficit de atención, y esos son los elementos psicosociales de maltrato, violencia y de un ambiente donde no tengamos los mismos cuidados. Hay diferencias que son importantes en la estructura y funcionamiento cerebral en las personas con trastorno de déficit atencional, pero ojo, y ojo que eso no se ve en una resonancia o electroencefalograma, ¿ya? Entonces, si les piden un electroencefalograma o una resonancia nuclear magnética, no se la hagan porque no va a salir. Lo que va a servir es para descartar, por ejemplo, un foco epiléptico o que estos trastornos en la atención sean productos de algún elemento en la organicidad que no sean neurodesarrollo. Entonces sirve más para un diagnóstico diferencial, pero aún así no todos esos instrumentos pueden definir efectivamente qué es lo que pasa a nivel de estructura neurológica. Sabemos que hay papeles que son importantes y que repercuten en nuestra corporalidad. Evidentemente vivir en una zona de sacrificio donde estáis expuesto al plomo va a generar alteraciones neurológicas. Si tus cuidadores son personas que durante tu gestación estuvieron fumando, tienen hábitos de alcohol, te va a pasar trastornos en el neurodesarrollo. La hipoxia durante el parto te puede causar elementos en el neurodesarrollo. Entonces, son diversos los elementos psicosociales que pueden hacer que las personas tengan mayores problemas, ¿ya? La nutrición también puede afectar porque la hiperactividad se va a ver acentuada si es que tenemos una dieta más rica en azúcares, si consumimos, consumimos estimulantes. Tenemos muchas infancias incluso que están tomando bebidas energéticas. Entonces tenemos que tener harto cuidado con los elementos que están poniendo, ¿cierto?, en riesgo a las infancias. ¿La dieta cura el TDAH? No, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Pero una buena dieta sí puede ayudar a que tú puedas lidiar de manera más eficiente con los síntomas. ¿Ya? Bien, me perdí en el chat cuando empezaron a mandar muchos correos. Así que, si alguien tiene una duda, ahora cuéntenla. Gabriel, cuéntanos. Estimada, primero que todo, muchas gracias por la presentación, con información muy valiosa para mí. Yo le quería hacer una preguntita relacionada a un paciente que yo tengo, niño. Hace poquito estoy trabajando con él, que me llegó con diagnóstico de TEA con comorbilidad de TDAH, con una neuróloga que yo no conozco. Entendiendo que en un momento se habló sobre las similitudes entre estos diagnósticos y entendiendo también que yo pienso que puede haber una posibilidad de establecer un diagnóstico errado, por así decirlo, entre estas comorbilidades, por no conocer profundamente al niño. ¿Cree usted que es importante que cuando nos llegan diagnósticos externos de otros profesionales, verifiquemos nosotros mismos a través de alguna prueba la veracidad de esta comorbilidad? Y si es así, ¿qué recomienda usted realizar? ¿Algún test en específico? Digo, como para no sobreintervenir a lo mejor. Eso, y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por estar y por construir el espacio. ¿Qué me pasa a mí en lo personal? Yo puedo confiar en el ojo clínico de un colega siempre que esté fundamentado. Entonces, si esta persona llega con un diagnóstico, tú tienes que mirar qué se hizo en la intervención. Si solamente se revisaron los criterios clínicos y a ti te queda una duda, aplica instrumento. Pero si esta persona, el profesional que te hace la derivación, te muestra que aplicó instrumento, te mostró un plan de intervención, no es necesario continuar con esos elementos, que tienes que continuar viendo, perfecto, ¿qué meta de tratamiento quieres?
porque acá hay elementos que, insisto, yo puedo ser un trastorno de déficit atencional, pero además tener problemas interpersonales que no tienen que ver con mi trastorno de déficit atencional. Puedo tener una dificultad interpersonal no porque sea impulsiva, sino porque, insisto, hay un ambiente de trabajo maltratador, porque estoy pasando por un cuadro del estado del ánimo, porque incluso estoy simplemente cansada. Y eso me lleva a una dificultad interpersonal. Entonces, lo relevante acá va a ser el ¿para qué voy a utilizar esa información? Si la palabra de mi colega va a hacer que yo ahora todo lo pase por ese diagnóstico, o voy a empezar a revisar qué es lo que necesita actualmente este sujeto, ¿ya? Estimada, muchas gracias. Y con su respuesta me surge otra duda, si usted me puede ayudar. Para niños TEA con posible comorbilidad de TDAH, ¿qué recomienda usted aplicar entre todos los tests que usted mencionó? A mí me pasa un elemento, y eso me hago muy responsable. Según yo, tú puedes tener solamente una dificultad en tu neurodesarrollo. O eres TDAH o eres TEA. Muchísimas gracias. Pero no las dos al mismo tiempo. Lo que sí puede ser una persona que es TEA y que tiene dificultades en la atención, o eres un TDAH que tiene dificultades en el área de lo social. Hay personas que dicen que sí se puede, y en eso me parece que si tú miras los criterios diagnósticos, sí puede haber esa concomitancia, pero yo creo que ese diagnóstico que te equiparan como te dejan en la misma clúster, diagnóstico del DSM, la intervención suele ser muy similar. Entonces, concéntrate más en las diferencias individuales que va a requerir ese usuario o usuaria para poder resolver las necesidades que considera, ¿ya? Y en eso va a depender de dónde tú te posiciones. Yo me posiciono en esa línea, la Pauli Araya se posiciona en la línea de que se puede, pero ambas yo creo que vamos a coincidir en el elemento de cuál va a ser tu plan de tratamiento. Muchas gracias, muy agradecido por este espacio tan constructivo. Que les vaya muy bien. A ustedes igual. Y ahí, no sé, Anita. Hola, ¿me escuchó? Sí. Hola, bueno, primero que todo agradecer el espacio, se agradecen estas instancias gratuitas, ¿cierto? Bien informativas también. Bueno, mi pregunta surge ya que yo durante mi práctica clínica atendía a una chica que tenía unos 13 años y resulta que ella cumplía con varios criterios, digamos, de lo que es TDAH de tipo más bien desatento. Y en una de estas conversaciones con mi supervisor de ese entonces, él me dijo que nosotros como psicólogos no podíamos diagnosticar TDAH. Entonces a mí me surgieron muchas dudas que nunca fueron como resueltas, porque si nosotros no podemos, de cierta manera, bajo esa lógica, diagnosticar TDAH, entonces, ¿cuáles son los protocolos a seguir? Tendríamos que hacer derivaciones a un neurólogo, psiquiatra, y desde ahí más o menos surge como esta duda. Nosotros dentro de la atención primaria de salud podemos hacer ese diagnóstico, y asimismo el psicólogo educacional dentro del programa el PIE puede hacer el diagnóstico. Tiene que estar fundamentado bajo la norma chilena, y eso es la aplicación de la prueba de inteligencia de Wechsler como base, además de algunos de los instrumentos que se mencionaron dentro de este curso. ¿Qué va a pasar? El neurólogo es la entidad que puede entregar la medicalización de este trastorno del neurodesarrollo, y por tanto solo él va a poder certificar que se requiere el metilfenidato o el instrumento que sea necesario para el tratamiento farmacológico. Nosotros no podemos hacer eso, por tanto ese es el elemento diferencial. Pero nosotros como psicólogos, psicólogas, sí podemos realizar ese elemento, y de hecho somos nosotras quienes hacemos el ingreso al proyecto de integración escolar. Ya, muchísimas gracias por aclararme esa duda. Y la Vera nos dice que la plataforma pide el diagnóstico de un neurólogo, pero yo tengo entendido que lo más importante, ¿cierto?, es que acá sea por la medicación que se solicita esto, porque si tú te fijas, la mayoría de los neurólogos no recurren a las pruebas que nosotros estamos mencionando, y que se requiere un trabajo de equipo multidisciplinario.
Entonces, desde esa línea, nosotros como profesionales sí podemos dar esa información. Yo tengo ¿Ya? una duda, no sé si Ujú, puedo cuéntame, hacerla Fanny. ahora. Bueno, primero que todo, agradecer por la instancia de aprendizaje. Y mi duda va en la línea que, bueno, si una persona adulta con TDAH, perdón, tiene el tema como desde la impulsividad, ¿eso puede gatillar conductas agresivas? Como en el afrontamiento de ciertas situaciones, Sí, porque o como no está va como tan correlacionado. lo que pasa es que la conducta agresiva tiene que ver con que como estamos en la línea de la impulsividad, no tenemos la estructura neurológica para que cuando se da la experiencia emocional podamos desarrollar varias estrategias para poder gestionarlo. Entonces, ¿qué nos suele ocurrir? Desplegamos la emoción de ira intensa y a veces no alcanzamos a frenarnos cuando ya estamos levantando la voz o estamos gritando, o incluso cuando somos más chiquitos o somos de más manito larga, ya estamos pegando. Pero en general lo que va a pasar es que las personas tenemos que desarrollar las habilidades sociales para podernos autocontener. Y no es excusa estar dentro de la neurodiversidad con tener comportamientos agresivos o violentos. Entonces sí hay un elemento basal que nos va a dificultar la gestión, pero que tenemos que irlo trabajando de manera constante. No sé si ahí se respondió lo que estabas preguntando, o quizás había otro elemento. Sí, no, sí, se entiende. Claramente hay que ver como las otras experiencias que ha tenido la persona a lo largo del ciclo vital. Pero me da indicios, obtuve la respuesta en el fondo. Igual se correlaciona un poquito. Muchas gracias. Gracias a ti. No, cuéntanos. Hola, sabes que Hola. tengo una duda porque, mira, yo entré a trabajar este año en un colegio como convivencia escolar y la psicóloga que se hacía cargo del programa PI el año pasado tomó todos los casos y me los derivó ahora que yo entré en convivencia. Pero del año pasado que están presentando dificultades con un chiquitito que al parecer está diagnosticado con TEA, pero tenemos la sospecha también que pueda tener un déficit atencional con hiperactividad. Presenta una conducta con todas las características que tú presentas de DSM y todo. Es por manual, digo yo, que el chiquitito tiene todas las características. Pero la cosa es que queremos derivarlo a un neurólogo ahora. Y mi colega tenía un CONERS que me dijo que podríamos aplicar yo y la profesora, y ella también. Pero con lo que te preguntaba antes, que el CONERS tú mencionabas que es un test que no está muy validado, que no es bien visto. Y la pregunta sería, ¿qué test recomendarías tú poder aplicarle a él, que tiene 6 años, para poder hacer la derivación con los test en mano al neurólogo? Que se le entregue la información a la mamá, obviamente, y que ella con esos test que nosotros apliquemos se lo derive al neurólogo. A mí me gusta la edad. Y lo podemos aplicar sin ninguna dificultad. Y además de eso, si tú dices ya, acá tenemos una persona con un trastorno del espectro autista y que además de eso está con un predominio en la hiperactividad o en la inatención, ojalá ocupar algunos de los que te presenté que tengan la subescala para poderlo mostrar. Entonces, lo más importante va a ser que el profesional que recoge ese informe, lo que pueda decir, ya, acá tenemos los criterios clínicos y tenemos la información estadística suficiente como para poder tomar una decisión en la farmacología. ¿Por qué? Porque una persona que está dentro del espectro autista en general va a consumir ansiolíticos suaves para poder gestionar las crisis sensoriales. Y también se le da a las personas que están dentro del espectro autista algunos elementos que sean estabilizadores de la vida. No tan chiquititos como a los 7 años, pero en general en la adolescencia sí se empieza a Y yo cuando me dije que no lo va a salvarme, yo como. Ahí se silencia. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que el médico lo que va a requerir de información, el profesional neurólogo, es ya, ¿cómo yo ataco este conjunto de signos y síntomas de manera eficiente? Y para eso yo hago la prueba química con distintos fármacos y con distintas dosis para así poderlo gestionar. Entonces, ocupa uno que tenga las subescalas y de esa forma le puedes dar el insumo que requiere el o la neuróloga que le va a tratar. ¿Ya? Perfecto, te pasaste muchas gracias. No es nada. ¿Constanza?
Yo quiero hacer una pregunta. Ah, ya, Dani. Buenas Ay, noches, perdón. primero que todo. Me Ay, disculpa, No, tranqui. no repetí turno, ¿viste? Cuéntame. Eugenia, bueno, buenas noches, primero que todo. No sé si una pregunta, más que toda una reflexión en torno a todo lo que se está dando hoy en día con el sobrediagnóstico de los niños con TDAH, porque claro, si bien sabemos que este es un diagnóstico que se tiene que dar en dos más contextos, familia, casa, que es como lo más recurrente, perdón, y en la escuela. Pero vemos que la mayoría de los colegios y profesores derivan a los niños porque, claro, no se porta bien, no se para, no obedece órdenes, no termina sus tareas, no copia las instrucciones, qué sé yo. Pero esto cambia al cambiar también el estilo que ellos entregan la información como docentes y cambia de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada niño. Entonces, desde mi parte, yo trato de complementar, porque la mayoría de las derivaciones que vienen son de colegio, ¿me entiendes? Entonces, trato de indagar también qué estilo de aprendizaje es el de los niños, en complemento de las baterías, y además poder justificar desde ese punto, porque si vemos que, claro, el profesor adapta su material al estilo de aprendizaje del niño, cómo puede adquirir la nueva información y él cambia su conducta, ya deja de ser un TDAH, ¿me entiendes? Entonces es súper importante, como tú decías, ver el contexto donde se está dando la conducta, situarlo en ese panorama, ver las características del otro, del emisor, el que te proporciona la instrucción, el que deriva más que nada, el que hace la queja porque tenemos que contextualizarlo en ese ámbito. Eso más que nada. Muchas gracias por tu reflexión y por eso el Ministerio de Educación también hace lineamientos para el trabajo en sala de clase y están tratando de capacitar al profesorado para que Claro. estemos en un funcionamiento más de empoderamiento en el estudiante. Pero eso también tiene un límite, como en todas ocasiones, en donde estamos al frente de 40, 50 pequeñas personas con recursos muy limitados, con un profesional que muchas veces se lleva mucho trabajo a casa. Entonces, si bien el profesorado le podemos pedir muchas cosas, también le tenemos que entregar los recursos para que el profesorado pueda funcionar y es responsabilidad de todos y todas los agentes sociales poder permitir que sea valorada la instancia de aprendizaje. Que muchas veces a nosotras nos pasa, Dani, de que decimos, oye, es que a mí me gustaría que mi hija fuera súper inteligente y que fuera súper estudioso, y en la casa nunca vemos documentales, no tenemos libros, nuestros hijos e hijas no nos observan leer, entonces esa distancia hace que el estudiantado le cueste muchísimo decir, ya aquí en la clase voy a poder aprender algo y va a ser bacano, le puedo hacer una pregunta al profe, o tenemos también el caso en el otro polo, un profesor muy quemado, que su clase es aburrida, que es monotemática y que siente que estos elementos de creatividad y espontaneidad son una afrenta a su autoría. Entonces, hay que irlo estudiando muy bien y creo que en eso siempre tenemos que ir pensando en qué vamos a aportar al sistema educativo y cómo vamos a ir valorando los elementos del sistema educativo. Muchas gracias por participar. Gracias. Connie, cuéntanos, ahora sí. Hola, ahora sí. Sí, yo tenía una consulta porque tengo un paciente, un chico de 22 años. Él fue diagnosticado a los 12 años, pero jamás recibió tratamiento. El problema es que desde los 14 años estaba recibiendo tratamiento farmacológico por depresión. Entonces, bueno, uno de los primeros trabajos que hicimos fue, de hecho, confirmar su diagnóstico de TDAH e intentar que se le ajustara su medicación para que no estuviera mal medicado, en realidad. Pero ahora se nos presenta como toda una frustración de que cosas que él antes asociaba con su depresión, ahora las está asociando con su funcionamiento de TDAH.
Entonces, por ejemplo, se frustra mucho porque no puede seguir rutinas. Pero también las rutinas que se propone son rutinas muy realistas, que es algo en lo que hemos estado trabajando. De hecho, por ejemplo, me dice que todos los días se levanta a las 10 de la mañana y un día a la semana se levanta a las 7, entonces se había propuesto todos los días levantarse a las 5 de la mañana. Empezamos a trabajar con que esas son rutinas muy realistas, entonces que si todos los días se levanta a las 10 de la mañana, que en realidad su meta fuera levantarse a las 8. Y una vez levantándose a las 8, que su meta fuera levantándose a las 7 y así. Pero claro, tampoco funciona. Y a pesar de que hemos intentado instaurar rutinas dinámicas que no sean rígidas, que se ajusten a su neurotipo, como que pierde el interés muy, muy rápido. Entonces, mi consulta es, claro, ¿cómo ayudar en ese caso? Lo que pasa es que la creación de hábitos es un elemento complejo porque tenemos que hacer por lo menos 30 días lo mismo. Y para nosotros es más difícil porque cada vez que estamos avanzando en los días nos caemos en uno y es empezar desde cero. Cuando se trata de estas rutinas y del establecimiento de la rutina, muchas veces pensamos en qué quiero ganar. Y aquí lo que tiene que pensar es qué quiero evitar. ¿Qué no voy a tener a partir de que yo haga esto? O sea, yo tengo que pensar en el escenario que estoy observando. Entonces, ya, ¿por qué me voy a nutrir de manera más sana? ¿Qué es el elemento que estoy tratando de evitar? Y tener claro eso, porque muchas veces nosotros funcionamos a la inversa. Y a mí me motiva mucho más levantarme temprano para evitar el desagrado de después estar a última hora gritando y con todo casi en llamas. Y para evitar ese desagrado me levanto temprano y me mamo el desagrado de levantarme temprano para no tener el otro. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que tener más claro qué es lo que estoy tratando de evitar, cuál va a ser mi refuerzo, mi castigo positivo para de esa forma empezar a agenciar los hábitos. Asimismo, por ejemplo, yo en la pieza, para poderme levantar a las 6 de la mañana, que es mi meta, tengo luces que son automáticas. Entonces, yo ahora hago ritmo circadiano y empiezo a disminuir la luz o empiezo a necesitar luz que me permita, por ejemplo, concentrarme en la televisión, luz que me permita tener calma, y si te fijas va cambiando los colores que están en la parte de atrás, porque de esa forma voy teniendo gestión. A mí levantarme con la alarma no me era eficiente. Entonces yo lo que hice es programar el ritmo circadiano y la luz. La luz se va activando en la medida que va amaneciendo. Entonces a las 5:30 se empieza a prender despacito y a las 6 ya está muy prendida la luz. Tengo un registro sensorial que es más lumínico. Yo no puedo volverme a dormir después de que recibo esa cantidad de luz. Me obligo a levantar temprano. ¿Qué hago en ese tiempo? Pues, fija, a veces nada y veo TikTok en la cama mucho rato, pero otras veces puedo estudiar y funciona. Entonces, es eso lo que tienen que empezar a ver. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Por qué me estoy apegando a soluciones intentadas que fracasan? ¿Y cuáles son las soluciones que no han sido intentadas y que podrían ser exitosas? Lamentablemente, el desarrollar estos elementos y cambiar la estructura cognitiva son difíciles. Entonces, tenemos que ambos tienen que prepararse para esa frustración y no deteriorar nuestro autoconcepto, no tratarnos feito. No sé si ahí se contestó. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, una de las principales cosas que hemos trabajado es eso de no tratarnos feo. Porque sí, la frustración realmente es muy grande, o sea, al punto de que me llega a decir que, no sé, está a un año de graduarse de la universidad y que él no sirve para nada y no ha hecho nada bien. Entonces... ese es el tema. Y entonces hemos trabajado mucho en eso, de que no porque haya cosas que le sean más dificultosas significa que no sirve para nada. Entonces en eso hay que ir peleando. Yo sé Muchas gracias. Les pido disculpas, pero el seminario me dijeron que podía durar máximo 1 hora y media, entonces voy a responder 2 más y
el resto, pues mi hijo tomó el curso o gánese la beca. Así que eso, disculpen. Ahí yo no le he dado la opinión a los hombres, así que vamos a terminar con hombres para no ser sexistas. Maximiliano, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Eugenia, te agradezco primero que nada por tu curso. La verdad que estuvo muy bueno, fue muy dinámico, aprendí mucho. Y te quería hacer una pregunta respecto de los adultos con este diagnóstico. Vos dijiste que no había test específicos para este tipo de población, pero dijiste que por ahí las entrevistas diagnósticas sí podían ayudarnos en ese sentido. Entonces, la pregunta era, ¿qué elementos tener en cuenta en una entrevista con un adulto que se sospecha que puede tener TDA? Eso. Lo importante es que en la entrevista muchas veces las personas nos van a decir a todo que sí, porque saben lo que estamos buscando. Entonces la idea es que tú hagas las preguntas con el redactivo inverso. Cuando tú estás buscando depresión, tú sueles preguntar si la persona está triste. Una pregunta en la lógica inversa es, ¿estás feliz constantemente? Y la persona te va a decir que no. Entonces, en los momentos de la entrevista respecto al ciclo vital, en la infancia, ¿solías ser muy responsable con tus deberes? Preguntamos en negativo y la persona, si está manipulando la información, te va a decir que sí, porque cree que tú estás buscando ese elemento y que ese elemento es indicador de... Entonces, puedes ir jugando con preguntas dadas en manera positiva y preguntas en orden inverso, tal como lo harías con algunos de los instrumentos que hemos mostrado hoy, que si te fijas tienen las respuestas para la puntuación normal y la puntuación inversa. Entonces, desde esa lógica vamos funcionando y así podemos tener más certeza en la entrevista clínica. Asimismo, lo que vamos a observar son elementos del desempeño escolar. En general, nosotros en la prueba de inteligencia Wechsler, en la versión anterior, teníamos elementos donde siempre se mostraban con picos en el desarrollo y con elementos que estaban muy bajos. Eso también se ve en la libreta de notas. Entonces, si encontramos un funcionamiento académico disarmónico, además de los elementos conductuales, ya podemos pensar en que el cuadro se estaba gestando de manera importante, pero que, como conseguía pasar de curso, el medio ambiente lo naturalizó o no le prestó atención. Entonces, vamos haciendo esa línea. ¿Ya? No sé si se contestó ahí. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a terminar con el Ignacio para que podamos hacer el sorteo. ¿Aló? ¿Se escucha, cierto? Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya. En primer lugar, muy buenas noches a todos y muy buena charla, muy buen seminario, profe Eugenia. Me gustó mucho la información que se brindó, sobre todo a la gente que somos TDAH. Realmente uno se siente como identificado en todas estas situaciones y uno dice, uy, yo fui ese de parte. Pero mi pregunta es, básicamente, siempre me ha surgido la duda si es que al presentar una condición TDAH, ¿las personas aumentan el riesgo en algún tipo de trastorno posterior? Por así decirlo, como los trastornos de la personalidad. No se nos altera no se debería de alterar la estructura de la personalidad, pero al tener un neurodesarrollo diferenciado, nos lleva de manera más frecuente estadísticamente a tomar malas decisiones. Y si eso lo juntamos con la fórmula de un ambiente que no nos entrega buenas condiciones, mi hijo se va ampliando la cantidad de factores de riesgo y el resultado es patología. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Personita TDAH, ¿cierto? Con un predominio en la inatención, padres sumamente castigadores, con prácticas de crianza agresiva, se deteriora el autoconcepto, empezamos con sintomatología depresiva, en la adolescencia se presentan con drogas, porque los adolescentes disfrutan drogándose, la impulsividad impide que pueda hacer la gestión de una buena toma de decisiones, además el estado de ánimo depresivo trata de gestionarlo con estos consumos, termina con depresión y alcoholismo. Y entonces, ¿caché que vamos multiplicando los factores de riesgo? Claro, sería como la base. Exacto. Entonces, esa base nos va a ir aumentando, pero el ambiente siempre es determinante. Ya. Vale, sí, me gustó mucho la respuesta y entiendo que no es que a lo mejor sea un factor propiamente tal, así como que por ser TDAH
obligatoriamente tiene más riesgo, pero sí se entiende que al tener este como, bueno, lo que vimos que a lo mejor hay gente que no se diagnostica a tiempo o que tiene estas como situaciones que veían con acá con los colegas que decían que, por ejemplo, habían una persona de 22 años que recién estaba viendo que tenía TDAH y no depresión. Puede ser como un factor importante que puede generar estos como escenarios que generen estos tipos de trastornos. Sí, porque te das cuenta, por ejemplo, eso de que a veces seamos más impulsivos puede ser confundido con otros trastornos porque no se hace una buena entrevista y por eso Porque estoy escuchando. cuando miramos al otro, que estamos cuando estamos haciendo un diagnóstico, porque el diagnóstico es atravesar el conocimiento. Entonces, ¿para qué quiero esa información? Esa información va a ser verdadera en tanto sea estadísticamente significativa, pero va a tener el criterio de bondad, va a tener ese elemento que le va a permitir a la persona, oye, ahora me puedo desplegar de manera más eficiente en el medio, o le estamos poniendo otro clavo en la cruz nomás. Entonces, eso va a hacer que sea distinto, ¿ya? Ya, vale. Muchas gracias. A ustedes, ahora vamos al sorteo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Hola a todos. No sé si se escuchará bien. Sí. Ya, súper. Para empezar, voy a volver a compartir el link del sorteo para los que no se han alcanzado a anotar, se anoten ahora. Porque después voy a deshabilitarlo y ya no van a poder entrar. Lo otro, a todas las personas que estuvieron en el seminario y demás, les vamos a dar un regalito. Yo lo voy a compartir ahora por pantalla y les voy a compartir también el link del certificado. Este certificado es posible que, como son tantos, colapse en algún momento. No sé si lo ven. Que son sus cuponcitos para el curso que va a dictar Eugenia la próxima semana. Así que, para que los tengan ahí, igual las personas que se anotaron ahora en el concurso, se les va a enviar también por interno, por correo, para que puedan ocupar el cupón. Las personas del certificado, lo que les decía era que, claro, puede que en algún momento colapse, porque son muchos los que van a intentar descargar su certificado, pero va a estar activo ese link como una semana y media para que puedan descargar su certificado y intenten todos los días en caso de que hoy no puedan y mañana tampoco, que puede pasar. Así que eso, voy a compartir ahora el link del certificado y el link del formulario para que puedan concursar. A ver. Este es el link del sorteo para que puedan participar y ahora les voy a compartir el link del certificado. No se preocupen si no pueden descargar inmediatamente el certificado porque puede colapsar, ya que son alrededor de 800 personas que van a intentar descargarlo, pero va a estar habilitado por más de una semana. Así que eso, el cupón que se está regalando por haber participado también se va a enviar por correo. Así que ahora vamos a pasar al sorteo de la beca. Los que quedaron con ganas de escuchar más sobre el tema de TDA y demás, pueden inscribirse al curso. En caso de que no ganen la beca, hay cuponcitos, así que una muy buena oportunidad. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir ahora lo del sorteo. Vamos a proceder a deshabilitar, así que las personas de momentos que quedaron ingresadas son 1024. 1025, alcanzó a ingresar una persona más. Así que tenemos entre 2 y 1027 personas. La persona que se gane y que salga aquí tiene que estar en estos momentos conectada. Si no está conectada,
va a pasar al agua y vamos a pasar con otra persona. Si vamos a ver, la persona es la 967. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Ahí ya. 967, vamos a ver quién es. Janet Martínez. ¿Está Janet? Hola, sí, aquí estoy. Sí, ya súper. Entonces Muchas tenemos al tiro gracias. ganadera de la beca. Muchas Nosotros gracias, se mañana vamos a pasaron. contactar contigo, ya. Qué bueno. Gracias. Vamos a contactarnos contigo mañana Ya. para tener tus datos y quedar todo ok de que tienes la beca. Así que eso, chicos. Si tienes alguna duda respecto a la grabación, por ejemplo, les aviso de que mañana, generalmente se sube en la mañana la grabación, pero con total seguridad pueden revisar en la página web a eso de las 3 de la tarde. De igual forma, vamos a enviar el link con la grabación junto con el cupón para que tengan todo juntito y también el link del certificado en caso de que ahora no hayan alcanzado a descargarlo, que como les dije, puede llegar a suceder. No sé si tienen alguna duda, consulta. Veo que hay muchos mensajes, no creo que los pueda leer todos. A Yo ver. tengo una pequeña duda con respecto Sí, te a escucho. que si tomo el curso sincrónico, ¿habrá algún foro para poder poner consulta o duda con respecto a la Sí, grabación del curso? el curso es tanto sincrónico como asincrónico. En el caso de que, Claro. claro, no puedan asistir, va a estar la grabación y pueden asistir sin ningún problema, ya que la asistencia no es obligatoria. En Tienen relación tantos a, certificados, ¿sí? sí, en relación, si necesitas, mientras vayas viendo la grabación, también está el correo de Eugenio para que le puedas hacer las consultas pertinentes si es que surgen mientras veas las clases grabadas. Sí, yo contesto todos los correos, así que no te preocupes, Ángelo. Bacán, bacán. ¿Puedes poner tu correo de nuevo? Que parece que no lo apunté. Ya, te lo mando. Vale, gracias. Sobre el tiempo que demora el certificado en llegar, ahora puede que muchos estén intentando descargar el certificado y puede llegar a colapsar porque son 800 y tanto, 900 aprox. Entonces, en el caso de que ahora ustedes ingresen al formulario sus datos para descargar el certificado y no les llegue, pueden intentar mañana o también pasado mañana, porque en sí el link va a estar habilitado alrededor de 1,5 semanas. ¿Ok? Igual aquí voy a volver a compartir el link en caso de, pero también aviso de que se les va a enviar por correo, para que no tengan ningún problema respecto a eso. Al descuento, con el cupón, se va a hacer envío también de los cupones al correo. Así que en sí, en general, toda la información va a llegar al correo. A ver. Voy a volver a copiar los links para que los tengan a la mano, el link del certificado. Pero de igual forma, repito, para que no se olvide y no quede duda, todo les va a llegar al correo. Así que eso. Buenas noches, disculpe una pregunta. dígame. ¿Los temas que se van a dictar en el curso van a estar en el link también? Sí, también vamos a copiar el link del curso para que puedan ingresar, que los va a llevar directamente a la página web y ahí van a poder revisar el contenido. Ok, gracias. Ya, súper. Envíen el PPT, porfis. No sé si la docente nos puede hacer el PPT, lo podemos también hacer envío en el correo. Creo que Eugenia se fue. Creo que se fue. Ya. Nosotros les vamos a preguntar, en el caso de que nos autorice, vamos a compartir también el PPT. Muchas gracias a todos por participar. Cierto, si quedaron más dudas en relación al seminario, nos escriben a inscripciones o al WhatsApp. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Chao, Gracias, buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos a la guaite, chao.